El distribuidor vial hemos manifestado que ha existido una serie de irregularidades en administraciones anteriores, tanto en la administración municipal como en la administración federal, en donde no se ha cumplido el compromiso de finiquitar esta obra pública. De tal suerte que el gobierno federal, y en este caso la delegación de la Secretaría de Comunicaciones, ha generado un compromiso para que se cumpla la obra antes del día 30 de noviembre, tal como lo estableció el delegado de la Secretaría de Comunicaciones. ¿Qué irregularidades, delegado? ¿Cómo se va a proceder? Y ese es el compromiso que tiene el gobierno de la República de cumplirle a los celayenses, y la instrucción del presidente Peña Nieto para no dejar solo a los celayenses y cumplirle una vez más. ¿Qué irregularidades, delegado? Bueno, obviamente las que la ciudadanía conoce y la que la presidencia municipal ha podido externar, y en su caso también la delegación de la Secretaría de Comunicaciones. Evidentemente hubo un estudio de factibilidad mal planteado, en donde el proyecto estaba mal fundamentado, y obviamente lo que hizo la Secretaría de Comunicaciones en esta administración fue volver a elaborar el estudio, volver a replantear presupuestalmente ante las autoridades hacendarias los recursos para lo mismo, y obviamente reiniciar el proceso de licitación para la misma.